Muy buenas tardes a todos. Nos unimos una vez más junto al altar del Señor para celebrar esta Eucaristía, para presentar todas nuestras intenciones, todo lo que traemos en el corazón, cada uno de nosotros, y especialmente para rezar en esta misa por las intenciones de Fernando y María Paula, de Pablo, de Vanina, por la salud de Elba, Lucía, Valeria Stone, María Alejandra, Roberto, Patricia, Silvana, Daniel, Vitalia, Norma y Edison, Susana y Estela, Mari, Silvio. Rezamos por el eterno descanso de José Dima, Manola, Luis Beatriz, Juan Bautista, Dominga, Gregorio, Evelina de Vitale, Jorge, Ernesto Dionisio, Jorge Prost, Sami, Claudia, Ada Marín, Gabriela, Mario Dileo, Guillermo Ventura, Roberto Perugini, por el eterno descanso de los difuntos de las familias Ventura Rivadulia, y por el eterno descanso de Jorge Fernández en su 6º mes, Rodolfina Chicha Álvarez en su 3er mes, Roberto Casoto en su 5º mes, Jorge en su 3er mes, Elena en su 1er año y Filomena Nazarian, fallecida en el día de ayer. Y también en este día damos gracias a Dios por el 1er aniversario de casados de Belén y de Ignacio. Especialmente rezamos por ellos, por sus intenciones, le pedimos a Dios que bendiga su matrimonio y lo haga dar muchos frutos. Y también vamos a rezar en esta misa por todos los seminaristas, especialmente el seminarista Franco, el seminarista Manuel, que junto con el resto del seminario están comenzando en este momento su semana de retiro. Rezamos también para que sea una semana que dé muchos frutos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Una vez más nos ponemos bajo la mirada misericordiosa de Dios, con mucha humildad y confianza, reconocemos nuestros pecados y pedimos perdón. Tú que llevaste a la cruz nuestros pecados, Señor, ten piedad. Tú que resucitaste para nuestra justificación, Cristo, ten piedad. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre Santo, que nos mandaste escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que después de haber purificado nuestra mirada interior, podamos contemplar gozosos la gloria de su rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. Dios puso a prueba a Abraham. Abraham le dijo, él le respondió, aquí estoy yo. Entonces Dios siguió diciendo, toma a tu hijo único, el que tanto amas, a Isaac, ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré.
Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, a Abraham entregaron en el altar, puso la leña y a su hijo Isaac, y lo puso sobre el altar encima de la leña, luego extendió su manto y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. «Abraham, Abraham». «Aquí estoy», respondió él. Y el ángel le dijo: «No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único». Al levantar la vista, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Entonces fue a tomar el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Luego el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo: «Juro por mí mismo, oráculo del Señor, porque has obrado de esa manera y no me has negado a tu hijo único. Yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido mi voz». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Tenía confianza incluso cuando dije: qué grande es mi desgracia, qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. Caminaré en presencia del Señor. Yo, Señor, soy tu servidor, lo mismo que mi madre. Por eso rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá con él toda clase de favores? ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién se atreverá a condenarlos? ¿Será acaso Jesucristo el que murió, más aún, el que resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra,
y salió de ella una voz: «Este es mi hijo muy querido, escúchenlo». De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. En este segundo domingo de Cuaresma, este camino que vamos realizando de preparación del corazón para la Pascua, nos encontramos en la misa de hoy con dos lecturas increíbles, las dos lecturas muy fuertes. Una es la primera lectura del libro del Génesis, en este relato que nos cuenta sobre ese momento tan particular que tuvo que pasar Abraham cuando Dios le pidió que ofreciera en sacrificio a su propio hijo. Y por otro lado, esta escena inigualable de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor, con sus discípulos ahí haciéndoles ver algo de su gloria. Y como son dos relatos muy fuertes y muy importantes, voy a tratar de decir alguna palabrita de cada uno para que nos ayuden también a seguir profundizando en ellos. De la historia de Abraham, ustedes se acordarán, Abraham, el padre en la fe, a quien Dios se le manifiesta, dándole esta misión tan grande de ser el padre de una gran descendencia, de un pueblo que sería el pueblo de Dios. Constantemente, cuando leemos en la Biblia los distintos momentos de la vida de Abraham, podemos captar que una y otra vez Dios a Abraham le pide todo. Dios, cada vez que le pide algo a Abraham, le pide todo, no le pide poco. Y hay dos momentos donde eso queda reflejado de una manera muy clara. La primera es cuando Dios lo llama a Abraham, el primer llamado que le hace Dios a Abraham. Abraham tenía su familia, tenía su tribu, que estaba instalado en un lugar. Dios, en un momento, le habla y le plantea, le propone, lo invita a salir de su tierra natal y dirigirse hacia la tierra prometida, que Dios le aseguraba que era donde el pueblo de Dios iba a poder gozar de todos los regalos de Dios. Ya ahí Dios a Abraham le pide todo. Imagínense que de repente el Señor se nos manifieste a alguno de nosotros, que tal vez ya tenemos nuestra vida más o menos armada, que ya tenemos ciertas cosas ya encaminadas, y de repente Jesús nos hable y nos diga: bueno, mira, deja todo y ponete en camino hacia tal lugar, sin darnos mucho más datos. Dios a Abraham no le dio mucho más datos. Él le dijo: ponete en camino hacia la tierra prometida. Pero ¿cuál era la tierra prometida? ¿Dónde era? ¿Cuándo la iba a encontrar? ¿Cómo iba a gestar su pueblo? Todo eso Dios a Abraham no se lo dijo de entrada. Entonces Abraham tuvo que tomar una decisión muy importante frente a la invitación de Dios: dejar lo seguro y lo conocido y ponerse en camino hacia lo desconocido, confiando en la promesa de Dios. Si Dios me promete que la vida va por ahí, y Dios me promete que nuestra bendición está poniéndonos en camino hacia esa tierra, bueno, Abraham se pone en camino, con todo lo suyo, arranca y deja lo conocido. Bueno, ya ahí en el primer momento Dios a Abraham le pide todo, le pide que deje lo seguro y se ponga en camino hacia lo desconocido, confiando solamente en lo que Dios le prometía, una descendencia y una tierra que iba a ser habitada por su pueblo. Y después tenemos este otro relato de hoy, ¿no? Ya Abraham, habiendo transitado un gran camino, Abraham tuvo a este hijo, Isaac, que era de algún modo el hijo de la promesa, porque Dios le había prometido a Abraham una gran descendencia cuando Abraham ya era un hombre avanzado en edad, también su esposa Sara, que era considerada también incapaz de tener hijos. Bueno,
Finalmente, Abraham y Sara tuvieron a Isaac, el hijo donde iban viendo a Dios cumpliendo sus promesas, y de repente Dios le pide a Abraham que sacrifique a su propio hijo. Piensen lo ilógico que es eso. Dios le promete a Abraham una descendencia numerosa y tiempo después Dios le pide a Abraham que sacrifique al único hijo que tenía. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios por un lado me prometa una gran descendencia y por otro lado me pida que entregue en sacrificio al único hijo? Es como que pareciera haber una gran contradicción ahí en Dios. Sin embargo, escuchamos en el relato que cuando Abraham está por llevar a cabo aquello que Dios le pide, entonces le habla el ángel del Señor y le dice: no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único. Es decir, de algún modo Dios puso a prueba la fe de Abraham. La fe de Abraham fue puesta a prueba muchas veces. Y Dios encontró en Abraham esa capacidad de confianza y abandono total en la palabra de Dios, porque él, por ahí en su corazón, no comprendiendo cuál era la lógica de un Dios que le regalaba por un lado y le quitaba por el otro, pero confiando en que siempre lo que Dios le pide y le propone es mejor y tiene una razón de ser, entonces él iba a llevar adelante lo que Dios le pedía. Y Dios, al ver esta respuesta de Abraham, lo detiene. No hace falta que sacrifiques a tu hijo, porque ya he visto tu fe, que es inquebrantable y que es pura confianza en la propuesta de Dios. Bueno, nosotros en el camino de la vida seguramente muchas veces tal vez nos habremos sentido a prueba. De algún modo habremos experimentado con ciertas cosas que nos tocan vivir, como que Dios nos pone un poco a prueba. Y Dios no nos pone a prueba porque es sádico, ¿no? Y porque quiere ahí hacernos sufrir. A veces son necesarias las pruebas en el camino de la fe para que nuestra fe pueda ir madurando, pueda ir creciendo, para que podamos ir dando pasos de confianza, para que podamos ir abandonándonos en Dios. Y esas pruebas que aparecen en el camino, de algún modo son la oportunidad para que nuestra confianza crezca. Abraham no estaba aferrado a nada de este mundo. No estaba aferrado a su tierra cuando Dios le pidió que salga de ahí. No estaba aferrado a su hijo único cuando Dios le pidió que lo ofreciera en sacrificio. Y por no estar aferrado a nada, sino solo a Dios, es que fue premiada su fe y no sacrificó a su hijo. No hizo falta. Bueno, por un lado hoy le vamos a pedir al Señor eso, que Él nos ayude a ir descubriendo cómo en las experiencias de nuestro camino de fe Él va haciendo madurar nuestra fe, cómo la va purificando, cómo también cada entrega que vamos haciendo en el camino va teniendo un sentido en nuestro crecimiento, en la confianza en Dios, en nuestro abandono, para no desanimarnos. No tenemos que desanimarnos cuando aparecen pruebas en el camino, sino poder ir entrando de a poco en esta lógica de Dios, que es darle sentido a las pruebas del camino. Y el sentido por excelencia que Dios le va a dar siempre tiene que ver con el crecimiento en nuestra fe, en nuestra confianza y en nuestro abandono en el plan de Dios. Bueno, que Abraham nos enseñe a aprender un poco de eso y nos ayude a tener un corazón cada vez más desprendido de las cosas, incluso de las personas de esta tierra, y tenerlo más aferrado a Dios, porque cuando nuestro corazón está aferrado a Dios no perdemos nada, sino que lo ganamos todo. El tema es animarnos a hacer ese camino. Y por otro lado, nos encontramos este relato de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor frente a los discípulos Pedro, Santiago y Juan. Cuando leemos el Evangelio, vemos que un poco antes de este episodio de la transfiguración, Jesús les había anunciado a sus discípulos que Él debía padecer, que iba a ser entregado, que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. Los discípulos no comprendían qué era esto que Jesús les estaba anunciando. ¿Cómo podía ser que Jesús les estuviera hablando de padecimiento, sufrimiento y muerte cuando Él era el Mesías que venía a liberarlos? Pero para que los discípulos puedan de algún modo tener la mirada puesta
en el horizonte de lo que va a venir después de la cruz, Él les regala esta experiencia de la transfiguración. ¿Qué es lo que pasó en la transfiguración? Pedro, Santiago y Juan, por una gracia y regalo único de Jesús, pudieron contemplar en esta vida algo de la gloria de Dios. Es decir, que de algún modo pudieron contemplar algo del Cristo resucitado. Es como si hoy alguno de nosotros pudiera estar cara a cara con Jesús resucitado. Bueno, ellos no vieron plenamente a Cristo resucitado porque no hay ser humano que tenga la capacidad de contemplar algo tan grande. Vieron un anticipo de lo que sería el Cristo glorioso, el Cristo de la resurrección. Y el Señor les regala esa experiencia después de los anuncios de la pasión para que ellos en el corazón vayan comprendiendo cuál es el sentido de la cruz y de los sufrimientos que iba a atravesar Jesús y que también iban a atravesar ellos y que también tendremos que atravesar cada uno de los discípulos de Jesús. No hay resurrección sin cruz. Ese básicamente es el mensaje de la transfiguración. No hay resurrección sin cruz. Para llegar a la experiencia de la resurrección hay que estar dispuestos a atravesar la experiencia de la cruz, porque ese fue el camino de Jesús. Él abrazó la cruz para abrir así el camino a la resurrección. Bueno, los discípulos, cuando tuvieron que atravesar toda la pasión, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús, seguramente en algún momento en su corazón habrán recordado lo que vivieron en el monte Tabor y cómo el Señor les estaba anticipando que los sufrimientos de este camino no terminaban ahí, sino que estaban en vistas a lo que venía después, que era la resurrección, la vida en abundancia. Bueno, también para nosotros no hay resurrección sin cruz. Eso quiere decir que en el camino de esta vida nos va a tocar abrazar la cruz. No podemos evadir la cruz. No la evadió Jesús para enseñarnos a nosotros a abrazarla, sabiendo que Él ya cargó sobre Él mismo todos nuestros padecimientos y nuestros dolores. Pero cuando a nosotros nos toca atravesar dolores, sufrimientos en esta vida, el Señor nos tiene que recordar una y otra vez en el corazón cuál es el horizonte definitivo. Abrazar ese dolor, abrazar ese sufrimiento, no es por el dolor en sí, sino porque ese es el camino para llegar a la resurrección. El Señor finalmente vencerá sobre mis propios dolores, sobre mis propias cargas. Bueno, tal vez nosotros estemos cargando en este tiempo algún dolor, algún sufrimiento, alguna situación que nos pesa mucho en el corazón y en el alma, y la Cuaresma es un tiempo especial para pedirle al Señor una mirada de fe. Por eso tenemos a Abraham hoy como modelo en la misa, para que Él nos enseñe a tener una mirada de fe, nos enseña a abandonarnos en las manos de Jesús, nos enseña a confiar en la palabra de Dios, que siempre es palabra de vida, y así nos ayude a abrazar nuestros sufrimientos de este tiempo, pero con la mirada y el corazón puestos en la promesa definitiva que es la resurrección y la vida. Bueno, le vamos a pedir entonces al Señor estas dos gracias. Por un lado, la gracia de una fe que cada día crezca más en confianza y en abandono, y por otro lado, esta gracia grande de abrazar nuestra cruz, de abrazar nuestros sufrimientos y nuestros dolores, sabiendo que el Señor ya los cargó por nosotros y teniendo el corazón orientado hacia eso definitivo que es la victoria de Jesús con su resurrección en nuestra vida. Por su promesa, algún día llegaremos a gozar también nosotros de esa vida en abundancia. Bueno, le pedimos estas gracias a Jesús para que nos preparen también el corazón durante esta Cuaresma. Y ahora vamos a ponernos de pie para rezar juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen.
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y con mucha confianza le presentamos hoy a Dios todas nuestras intenciones. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Pidamos también especialmente en este día, como dijimos al comienzo de la misa, por el primer año matrimonial de Nacho y de Belu, que sea este camino matrimonial un camino de mucha bendición, donde Dios pueda manifestar cada día su amor y donde pueda dar muchos frutos también los que Dios quiera. Oremos. Escúchanos, Señor. Escucha, Padre bueno, nuestra oración, la que te presentamos hoy, y todo lo que traemos en nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio a toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de mis manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que este sacrificio borre nuestros pecados y santifique el cuerpo y el alma de tus fieles, para que podamos celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les reveló el esplendor de su gloria en la montaña santa, para mostrar con el testimonio de la ley y los profetas que por la pasión debía llegar a la gloria de la resurrección. Por eso, con los coros celestiales, te alabamos en la tierra, llenos de alegría, cantando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, eres la fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, anunciamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario,
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de aquellos por quienes rezamos en esta misa. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con mucha humildad y confianza recemos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y según tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor Jesús esté siempre con ustedes. Aquellos que están en casa pueden darse la paz y en el templo nos las deseamos a la distancia. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos encareciera para nosotros alimento y vida eterna. Por el cuerpo de tu sangre sacra. Este es Jesús, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a su mesa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. A los que están en casa los invitamos a hacer su oración de comunión espiritual, y los que están acá en el templo y se vayan a acercar a comulgar, como todos lo venimos haciendo en todas las misas, van a ser sanitizadas las manos para comulgar en la mano y quitar el barbijo solo en el momento de la comunión.
Oremos. Después de haber recibido estos gloriosos misterios, Padre, te damos gracias porque aún viviendo en la tierra, ya nos haces partícipes de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a tomar asiento, que tenemos varios avisos. Vamos a tratar de decirlos todos bien. Bueno, en primer lugar, como ya le dijimos varias veces los últimos fines de semana, agradecerles mucho a todos por la solidaridad en la donación de alimentos y de útiles escolares para ayudar a las familias más necesitadas de nuestro barrio. Realmente hemos podido juntar mucho, tanto de alimentos como de útiles, y eso va a permitir acompañar y ayudar mucho a nuestros hermanos. Así que les agradecemos, y también como en nuestra casa, ¿no? En nuestra casa, por un día o un mes que hagamos compras, no quiere decir que comamos todo el año. Así que ojalá que en la comunidad la solidaridad se nos vuelva un hábito instalado. Sepan que todos los meses viene bien la ayuda. Aunque lo pidamos o no en la misa, todos los meses viene bien la ayuda de alimentos, sobre todo para los más necesitados. Así que si vamos incorporando el hábito de una vez por mes, cuando vamos a comprar las cosas de casa, incorporar 1 o 2 productos más para traer a Cáritas, vamos entre todos haciendo una obra muy grande. Por otro lado, el fin de semana que viene empezamos con la maratón de despedidas y bienvenidas. El sábado que viene, en la misa de 19 horas, ahí será la misa en que yo me despediré de la comunidad, dando gracias a Dios por este tiempo compartido, pudiendo celebrar juntos la alegría de la fe acá en el altar. Y después de la misa, enfrente, en las canchas del predio de enfrente, al aire libre, cumpliendo todos los protocolos correspondientes, vamos a poder tener juntos el ágape fraterno para celebrar. Así que están todos invitados. Y para el ágape, como tenemos que también cuidar los protocolos y las cuestiones de sanidad, lo que les pedimos es a los que vengan a participar que traigan su propia vianda. Como no vamos a armar mesas de comida, porque no podemos manipular la comida todos, entonces cada uno sencillamente se trae una bandejita con unos sanguchitos, con lo que quiera. Total, lo más importante de todo no es lo que comamos, sino que podamos juntos también celebrar el camino compartido. Así que bueno, en esa misa nos despediremos. Después, el domingo siguiente, el domingo 7, en la misa de 19 horas, ahí van a hacer la bienvenida, la recibida del padre Ezequiel, que va a ser quien se va a sumar al equipo sacerdotal como vicario durante el próximo tiempo. Y también después de la misa va a haber un brindis enfrente para darle la bienvenida a Ezequiel a esta comunidad. Ojalá lo puedan recibir a Ezequiel con mucho cariño, con mucho afecto, y Ezequiel, el día que se vaya también tan contento como yo de la comunidad recibida. Después, el fin de semana siguiente, vamos a tener a las 10 de la mañana la ordenación de Andrés. Vení, Andrés, que así la gente en casa te ve, porque estuvo muy detrás de cámara durante muchos meses. Por las dudas, si alguien en casa no se acuerda, este es Andrés, este es la cara. Pasó mucho tiempo detrás de cámara, pero bueno, el sábado que viene va a ser su ordenación diaconal. Vamos a compartir a las 10. Sábado 13, perdón. Bueno, después van a recibir los audios de Adolfo con toda la información. El sábado 13 a las 10 de la mañana en San Benito. Saben que por las cuestiones del coronavirus y demás, a la celebración pueden asistir solo algunas pocas personas que a cada uno de los que se van a ordenar les permitieron. Así que bueno, como comunidad nos unimos desde las redes sociales, seguramente por el canal de YouTube del seminario, después les pasaremos los datos específicos, podremos participar desde casa rezando y acompañándolos. Se va a ordenar de diácono Andrés, también se va a ordenar de diácono Tomás Ledesma, que pasó como seminarista por esta comunidad, y también en esa misma misa se van a realizar las ordenaciones sacerdotales, entre ellas la de Gualberto, que también pasó como seminarista por esta comunidad. Así que nos comprometemos a rezar por cada uno de ellos. Y además de ordenarse de diácono, el domingo 14, en la misa de 19, Andy va a realizar su primer misa
diaconada, donde él va a ejercer su ministerio diaconal, sobre todo en la proclamación del Evangelio y el compartir de la homilía. Siempre la primera homilía de un diácono hay que escucharla con mucha atención. Así que ese día todos acá en el templo, en casa, a prestar mucha atención, porque ahí es cuando decimos, uy, qué bueno, a este lo quiero escuchar, o decimos, uy, a este menos mal que se va. Pero seguro que Andy van a querer escucharlo mucho. Bueno, y esa misa va a ser también la despedida de Andrés, porque también Andrés ha recibido un nuevo envío de parte del obispo y va a comenzar su diaconado, ejercer su diaconado en la parroquia San Cayetano, en el barrio de Belgrano, donde él ya estuvo como seminarista y ahora vuelve como diácono. Así que ese día, en medio también de lo que son las despedidas, le vamos a pedir a Dios que lo bendiga en el envío a esta nueva comunidad, ejerciendo su ministerio. Y nos vamos de vecinos de Andy, así que nos vamos los dos para Belgrano, a 7 cuadras de diferencia. Así que bueno, a nosotros nos va a tocar seguir compartiendo bastante camino y también rezar mucho por la comunidad de las Nieves. Así que bueno, no sé si hay más avisos. Bueno, si hay más se van a enterar porque van a ser publicados por las distintas redes. Como todos los domingos, después de la bendición final, vamos a exponer el Santísimo, vamos a tener este rato de gracia, de adoración, y como esta es la última misa de 19 horas que yo celebro, porque ya el sábado que viene me iré, entonces quisiera compartirles simplemente esto, ¿no? Como un consejo espiritual para los que suelen venir y participar de la misa del domingo a las 19. Intenten nunca irse de la misa sin al menos haberse quedado 5 minutos delante de Jesús en la Eucaristía. Es tiempo ganado en el cielo, realmente. Esta posibilidad de extender la Eucaristía con la adoración es una gracia de transformación interior y de santificación. Así que les aconsejo que nunca se vayan de esta misa sin al menos quedarse 5 minutos delante de Jesús, que es el que tiene el poder de transformar nuestra vida. Y bueno, con todo esto en el corazón nos ponemos de pie para rezarle juntos a nuestra Madre la Virgen, diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Habiendo celebrado el gran amor de Dios, podemos quedarnos en paz.